Usted está consciente de que debe dejar una relación que no le hace bien. Usted está consciente de que debe dejar un hábito que no le hace bien, tomar, fumar cigarrillo, comer en exceso o puntualmente, por ejemplo, el azúcar, algo tan normal hoy por hoy en la sociedad, obvio. Los psicólogos sabemos que incluso cuando estamos conscientemente y con toda la intención de hacer los cambios que necesitamos para llegar a ese lugar donde sí queremos estar, es posible que en algún momento tengamos una recaída. ¿Y qué sucede cuando tenemos una recaída? Que nuestro Radiante y bella, como siempre, está nuestra psicóloga favorita, Mary Ceballos, lista para entrar en el espacio de nada más y nada menos que salud mental. ¿Cómo estás, Mary? Buen día. Hola Guillermo, hola a todos los que nos escuchan. Feliz jueves, 7 de la mañana, como lo dijiste, y hay un día un poco nublado, que también tiene su belleza, ¿eh? Claro, claro. A mí me encanta. No hay nada mejor que sentarse a ver cómo cae la lluvia. Cuando es suave, ¿no? Ya cuando es un aguacero intenso no nos gusta tanto, pero Y si es con una taza de café, mejor. sí, sí, que aquí no hay café porque no vino el que la hace. Pero bueno. Bueno, hoy en verdad quisiera trabajar un poco el tema que vengo hablando esta semana, prácticamente en todas mis redes, que es la importancia de reconocer que una recaída no es un fracaso. Ok, fabuloso. Y, y me refiero más que todo cuando estamos en procesos. Imagínese usted que va manejando el proceso que quiera. Usted está consciente de que debe dejar una relación que no le hace bien. Usted está consciente de que debe dejar un hábito que no le hace bien, tomar, fumar cigarrillo, comer en exceso o puntualmente, por ejemplo, el azúcar, algo tan normal, tan normal hoy por hoy en la sociedad, obvio. Usted va y usted se somete a un plan o quizás estás en una terapia, tienes una lista de cosas que debes hacer diariamente que sabes que te hacen bien, pero yo siempre, y lo he repetido muchísimo esta semana, los psicólogos sabemos que incluso cuando estamos conscientemente y con toda la intención de hacer los cambios que necesitamos para llegar a ese lugar donde sí queremos estar, es posible que en algún momento tengamos una recaída. ¿Y qué sucede cuando tenemos una recaída? Que nuestro cerebro, nuestros viejos hábitos, nuestras viejas costumbres, nuestras viejas creencias, nos van inmediatamente a mandar un pensamiento, ¿viste? Ya regresaste, ya caíste, no vas a salir de aquí. Y un pensamiento alimenta a otro y a otro y a otro. Y entonces me quedo como en esa zona paralizada, en donde, ups, ya nuevamente volví a comer eh, comida procesada, chatarra, te sientes culpable y esa culpa lo que hace es que automáticamente al día siguiente, pues bueno, como de nuevo o me fumo ese cigarrillo o volví a hablar con esa persona que sé que me hace mal. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo que quiero que se lleven hoy? Las recaídas no es lo ideal, pero son esperadas, son parte del proceso. Y lo que tenemos que hacer es identificarlas inmediatamente, ok, esto es esperado, y en piloto automático retomar la actividad, la conducta que sí me hace bien. En vez de quedarme a pensar por qué comí, ya no puedo parar. No, 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 no. Inmediatamente en la cena, como saludable. Inmediatamente al día siguiente, regreso a mi terapia, o voy a mi grupo de apoyo, o llamo a mi psicólogo, o lo converso con mi pareja. O sea, no, tomen acción, pero acción positiva. Bueno, lo que pasa es que,
por ejemplo, ahora mismo no hay agua en toda la ciudad y en San Miguelito. Yo podría estar aquí hablando, no hay agua, no hay agua, no hay agua, y metiéndole a la gente eso. Pero ya les dije que no hay agua. Entonces, los tipos de LIDAR no saben cuál es el problema. Ya, pues tenemos que esperar que lo solucionen y seguir. Exacto. Pero a veces también las conductas que están a nuestro alrededor no nos ayudan, Mary. Porque ya te digo, si tú tienes, por ejemplo, procesos reiterativos alrededor negativos, ¿no? La corrupción, el vecino que pone música todos los días y tú llamas y no se arregla. Entonces, yo no sé, no tú eres la que sabes de esto, pero yo me imagino que eso permea en ti. Y como tú no ves que las cosas mejoran alrededor, pues tú sigues en tu loop de no salir o regresar a los lugares que te hacen daño. ¿Cómo se rompe eso? ¿Cómo se rompe el no salir a los lugares o sea, al loop No, ¿cómo se rompe lo que tú me estás comentando de que hay cosas que ya tú estabas superando y que de repente te regresas? Primero tomando conciencia, ¿de acuerdo? Casi siempre cuando nosotros volvemos a un hábito que no nos hace bien, lo hacemos en piloto automático, no lo hacemos conscientemente. Primero, eso es importante. ¿Por qué? Porque ya yo estoy de alguna manera comprometida con mi cambio. Pero se me pasa un pensamiento inconscientemente, no me hago consciente de ellos, una situación desafiante y mi mecanismo de respuesta era aquel mecanismo, ¿de acuerdo? Irme a comer, irme a tomar, ir a fumar, ir a hablar mal de esa persona, hacerme daño con conversaciones que sé que no me van a llevar a ningún lado, con relaciones que sé que no me van a ir a ningún lado. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es tener conciencia que una recaída no es un fracaso, para no sabotearme a mí misma con pensamientos que me van a seguir llevando hacia atrás. Eso es lo primero. Segundo, observar lo que sucedió para ser consciente cuál fue ese punto detonador que me llevó nuevamente a esa situación. ¿Para qué? Para identificarlo. La próxima vez, identificarlo antes de que suceda. Oye, mira, esto sucedió de esta forma, nuevamente esta persona me volvió a llamar y yo contesté. Tú contestaste, si ahorita estás en cero contacto, ya te lo había dicho tu terapeuta. Ah, no, porque contesté, porque si de repente, y te das cuenta que te estás metiendo tu mismo cuento. Entonces, tú mismo dices, ok, Guillermo, el tema fue que contestaste. Entonces ya Exactamente. comienzas a hacerlo consciente y al hacerlo consciente te va a ser mucho más fácil llevarlo. Y recuerda, esto es también otra, y lo hemos hablado muchísimo acá en la radio, yo debo estar consciente que las únicas cosas que yo puedo controlar y cambiar son las mías, mis conductas, mis hábitos, mi mundo interno. Y que externamente yo no controlo. Entonces, ¿por qué voy a tomar lucha por cosas? Por ejemplo, tú acabas de poner un ejemplo fantástico. No hay agua en todo el país. Ajá. ¿Qué puedo hacer yo si no hay agua en todo el país? Bueno, una cosa sí puedo hacer y es muy práctica. Si tengo agua en estos momentos, voy a cuidarla. Si tengo tanque de reserva, si vivimos en un edificio, vamos a cuidar el agua que tenemos. Eso es algo que nosotros podemos controlar. ¿Qué otra cosa puedo controlar? Ok, voy a administrar bien mis recursos en estos momentos. Si no hay agua, no se sabe cuándo volverá el agua. Bueno, creo que no es muy inteligente que en estos momentos me vaya para el parque a correr, ¿verdad? Y venga sudado. Para entonces volver a quejarme de que porque no hay agua. ¿Sabes que no hay agua? A esas cosas son las que me refiero. O sea, como que hacer mucho más consciente toda la previa que está antes a una situación, porque ya una vez que estás allí, sabes que tu cerebro tiene todo un mecanismo que va a ir activando, que te va a llevar, como tú dices, a ese loop negativo que va a provocar que, bueno, es que me estresé, es que me preocupé, es que no sé qué, y me tuve que fumar un cigarrillo. Claro, si tu cerebro sabe que cuando está estresado, ese es tu mecanismo de desahogo. Eso es así. Ahora,
cuando es que, no, es que la gente que nos escucha me dirá, yo venía en eso. Qué fácil es decirlo, pero ¿cómo hacerlo de la práctica, no? Por eso es Sobre importante. todo porque hay mucha soledad, Mary. Yo te lo digo porque como trabajo en una emisora, yo sé que hay gente que llama solo para hablar con alguien. Uno dice las redes sociales y todo lo demás. No, no, hay un montón de gente que quiere escuchar gente de carne y hueso, real. Y cómo tú haces, pues. Se aparece algo, no necesariamente una persona, tiene que ser alguna situación en la que vuelves y no tienes opción. Es que fíjate, yo allí siempre le digo a mis pacientes una cosa curiosa. Mira, primero, la soledad es parte del proceso natural de una persona. Quiero decir, muchas veces nosotros buscamos compañía simple y sencillamente para evitar estar solos con nosotros mismos y enfrentarnos a nuestros miedos, a nuestros pensamientos, a nuestras situaciones. Entonces, la razón que me debe motivar a buscar compañía, a estar en contacto con la gente, debe ser una razón de compartir, de recibir alegría, de compartir un momento con alguien, más no la de llenar un vacío de que me siento solo, porque mientras que nosotros no aprendamos a estar a gusto con nosotros mismos, y eso es fuerte porque estar a gusto con nosotros mismos implica estar a gusto con las cosas que nos gustan y con las cosas que no nos gustan tanto de nosotros mismos, es decir, aceptarnos a nosotros mismos. En la medida que desarrollamos esto, es en la misma medida que vamos a estar a gusto con los demás. Y segundo, yo siempre le digo a las personas y a los pacientes que me dicen, es que yo estoy muy solo, ¿verdad? Que hay gente que realmente vive sola. Ok, aquí hay dos cosas. Una de las cosas que más satisfacción y te va a permitir experimentar bienestar, y esto parece que se dice desde hace años, miles de años, pero somos incapaces de realmente vivenciarlo, es compartir, preocuparse de una manera sincera por alguien más. Entonces, si usted está solo, ¿cómo que le suena un poquito la palabra voluntariar? ¿Tú sabes cuántas personas, por ponerte un ejemplo, están en estos momentos en asilos que necesitan que los visiten? ¿Cuántas personas podrían involucrarse en actividades, en comedores escolares? ¿Podrían enseñar algo que saben o algo que aprendieron a chicos, a jóvenes? Eso los llena. O sea, eso llena la vida de cualquiera persona. Hacer cosas por el bien de tus prójimos. ¿Y por qué? Porque eres la Madre Teresa de Calcuta o eres San Vicente de Paúl. No, 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 no. Vamos a dejar fuera los temas religiosos. Simple y sencillamente porque preocuparse de manera desinteresada por alguien más es una de las mejores fuentes de oxitocina. Crea un químico en tu cuerpo que te permite experimentar felicidad. Entonces, ok, hazlo sin ganas pensando en tu salud. O sea, es tan fácil cuando yo de verdad comienzo a tomar conciencia de que la responsabilidad de cuidarme es mía, comienzo a entender que yo como ser humano necesito preocuparme por los demás y eso me va a permitir a mí experimentar felicidad, por ponerte un ejemplo. Por eso es que nosotros nos alegramos cuando tenemos una conversación sincera y real con alguien. Por eso nos encanta tomarnos un café con alguien que estimemos o queremos. ¿Por qué? Porque estamos compartiendo, pero estás compartiendo de una manera sincera. Bueno, eso es todavía mucho más potente cuando lo haces por el prójimo. Porque por eso muchas de esas conversaciones terminan con, oye, esto hay que repetirlo. Esto hay que repetirlo. Vamos y tomamos. Ahora imagínate cuando tú haces eso y tú te sientes creador de esa sonrisa o de ese agradecimiento de ese niño, de ese joven, de ese anciano y sabes que impactaste de una manera positiva. Cuando tú llegas a la casa, ya estas noticias tan negativas no te caen de la misma manera porque tú no te sientes parte, tú sientes, en mi realidad, yo estoy haciendo cosas. Puede que yo no pueda resolver el mundo, pero yo hoy fui y voluntarié y di una clase, por ejemplo, en tu caso, de comunicación
para todos estos chicos que están en 10º año de un colegio público y que se cuestionan si se puede vivir de la radio. ¿Tú te imaginas tú, Guillermo, hablándole a unos chicos de 16 años en un mundo donde en estos momentos a todo el mundo le dicen no hay plata, no hay posibilidades, y tú tratando de afectar positivamente la vida con que uno de esos niños, cuando tú termines, venga y te hable y te haga tú te sientes realizado? Eso es dopamina pura. Me ha tocado hablar con periodistas que dicen, no, lo que pasa es que no sé por qué me metí a esta carrera, porque es que no da plata. No, a ti, tú te has rodeado de gente que no le ha servido la carrera, pero si hablaras con la gente correcta te vas a dar cuenta que hay gente que le va muy bien en el periodismo, en la arquitectura, vendiendo carteras. Yo sé de gente que le va muy bien, hay gente que no, hay gente que no. Y entonces, ¿por qué? Bueno, esa es la reflexión que hay que hacer. Que por eso el mundo es el mundo. ¿Por qué? Porque ponen pasión y amor y se entregan en lo que hacen. Mira, ya nos fuimos a otro tema, pero va por la misma dirección. Para dejar yo un hábito y puede que tenga una recaída, debo saber que soy capaz de enfrentarla, debo saber que soy capaz de aceptarme tal cual y lo más importante, de retomar nuevamente mi terapia, mi camino, mis hábitos que sí me hacían bien. Yo quiero como que terminar esa parte allí con el que va manejando su carro y en este momento está pensando, por ejemplo, caso típico, no hay agua, ahora los niños lo van a regresar a la casa, pero en la casa, ¿quién los va a cuidar? No hay nadie. Y el estrés que me produce ese pensamiento es la excusa que toma mi cerebro para volver al cigarrillo. Es que yo tengo que formar un cigarrillo ahora. Imagínate, esos niños van a estar solos hasta las 5 de la tarde. Esto no estaba programado. ¿Qué cosas con el gobierno que no anuncia que pan? Alto. Bueno, Mary, ahora que lo dices, nada más que déjame hacer un paréntesis. El Ministerio de Educación de Panamá informa que la solicitud de asistencia de los docentes y el personal administrativo de los centros educativos es para brindar atención a los estudiantes que podrían haber salido de sus casas y que no pueden quedarse desprotegidos. Agradecemos la colaboración. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación informa que el día de hoy se suspenden las clases en los colegios públicos de ciudad y privados. Mi hija acaba de llegar. Lo digo rapidito. Con la divulgación del decreto número 114 del 20 de agosto, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, oficializó... Bueno, este no es. Aquí está. Sí, aquí está. El Ministerio de Educación pues suspende las clases el día de hoy en colegios públicos y privados de la ciudad de Panamá y San Miguelito. Sí, lo acabo de ver porque mi hija acaba de llegar. Y por eso pensé en este ejemplo que puede ser que en estos momentos tenga preocupado a muchos padres que ya salieron para sus trabajos y que dentro de su rutina diaria sus hijos iban a pasar el día en el colegio y ahora se encuentran con que se los están regresando. Entonces, un ejemplo tan práctico como ese te permite ver, ok, ¿cuál es mi sistema de creencias que activa pensamientos en ese momento en mí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a regresar por el estrés a fumarme ese cigarrillo, a comer en exceso, a preocuparme, o voy a respirar y ver dentro de esta realidad qué es lo que yo puedo hacer. Quizás llamo a la abuela, quizás espero que mi hijo llegue a la casa y le marco, o quizás llamo a mi jefe y le explico porque mi hijo está muy chico y no puede estar solo en la casa. O sea, debo comenzar a buscar pensamientos positivos que me permitan abrirme a soluciones. Sí, es muy estresante la situación porque, bueno, también la Universidad de Panamá, el rector de la Universidad de Panamá, dice Eduardo Flores, debido a la falta de agua se suspenden el día de hoy las clases en el campus central, en el campus Octavio Méndez Pereira, en Educación y Administración Pública, en la Facultad de Contabilidad y en el Centro Regional Universitario de San Miguelito. Las labores administrativas no se suspenden, pero se tomará la asistencia. Qué peor aún. Entonces, no, creo que debe ser que no se tomará la asistencia. No, se tomará la asistencia, dice.
Perdón, sí, dice, las labores administrativas no se suspenden, pero no se tomará la asistencia, ¿cierto? Claro, Muchas gracias. porque es a lo que vamos, ¿no? Y son estas noticias que pueden pasar en un momento dado, que te sacan de tu rutina, las que tenemos que aprender a aceptar para que positivamente nos permitan llevar o encontrar las mejores soluciones y no sean los factores estresantes que nos llevan nuevamente a esos hábitos que estamos dejando. Y eso aplica para todo, porque como les reitero y he dicho tantas veces esta semana, una recaída no significa un fracaso. También las cosas hay que tomarlas con calma, Mary, porque, por ejemplo, el IDAN sigue anunciando que todavía no sabe cuál es el daño. Tú sabes que yo he aprendido, yo trabajé en una empresa que era muy estresante, y todo tenía que ser puntual a la hora, y 1000 reuniones, de meeting company les llamábamos. Pero ¿sabes qué? Descubrimos al final que no importa cuánto te mataras, al final no le iban a poner el nombre tú no ibas a poner tu nombre en ninguno de los salones de reuniones. Tú tienes que hacer tu mejor esfuerzo como profesional, pero tampoco arriesgar tu salud mental, arriesgar tu salud por hacer cosas que de repente no iban a suceder. Entonces, la evaluación de qué puedo hacer que suceda y qué puedo hacer que no va a suceder, yo no sé si es importante precisamente para evitar llegar a ese estado de estrés, el que te va a llevar a recurrir a cosas o personas que tú ya habías superado. Claro, eso se llama la contabilidad de la lucha. En psicología le llamamos la ¿Tiene contabilidad de la nombre? lucha. Mira, no sabía. No, claro que La sí. contabilidad de la lucha. De la lucha es como si tú haces tus números positivos y negativos. Este pensamiento, esta conducta, mantenerla, ¿qué significa para mí? Dejarla, ¿qué significa para mí? Para mi salud mental, para mi salud física, para mi economía. ¿Por qué me resisto? Entonces, es importantísimo porque ahí es donde yo comienzo a valorar. Es que en psicología, como en filosofía, siempre decimos, es mucho más importante la pregunta, después que sea la pregunta correcta, que la respuesta. Porque al hacerme la pregunta, abro ese espacio para que mi cerebro pueda provocar o producir alternativas. Por eso es tan importante que busquemos esos espacios para preguntarnos a nosotros mismos, para comentar con alguien que me pueda ayudar. Y eso enseguida me va a abrir, porque recuerden, el cerebro solo capta información, pero la información se la damos nosotros también, dependiendo con quién me rodeo, dónde estoy, con quién hablo, qué hago, qué conductas tengo. Y después sucede lo que nosotros siempre decimos, yo no sé cómo pasó. No, sí sabes. Cuando te comienzas a hacer las preguntas te vas a dar cuenta que es un listado de acciones previas que obviamente te van a llevar a esa situación. Tienes No toda hay la manera. razón. Eso es así. Eso es así. Eso es así. Esa excusa de, y yo no sé cómo pasó, eso pasó Yo todo de no sé repente. cómo pasó, él me llamó y yo, ajá, pero entonces después yo lo llamé porque, ajá, te llamó, ya no solo te llamó, contestaste, después tú lo llamaste y yo después, y ya tú sabes a qué lugar usualmente él va. Y entonces yo me fui para allá. Ajá. ¿En qué estamos? Ah, no, De es que yo estoy muy casualidad. solo. Volvemos a tu ejemplo. Es que yo estoy muy solo. Sí, pero hay cosas que tú puedes hacer para ello. O sea, y cuesta, siempre les digo, se dice fácil y cuesta. Por eso es que yo recalco que de repente si estoy un paso para atrás, no significa un fracaso. ¿Ves? Sí, sobre todo cuando son círculos pequeños, ¿no? Que ya tú te acostumbras a ver a la misma gente y de repente aparece gente que no... Que tú dices, pero ¿por qué me estoy encontrando a esta persona todo el tiempo? Eh, Ajá. pasa, sí pasa. Sí pasa, Pasa Mary. mucho más de lo que nos imaginamos. Pasa mucho más de lo que nos imaginamos. Así que todos aquellos que en este momento van manejando su carro y están preguntándose, oye, esto yo no lo tenía contemplado, bendito gobierno, ese Nada, Irán, respire, nadie lo mamá. tenía contemplado. Digo, yo puedo aquí ahora, después que Uh-huh. te termino de hablar contigo, yo puedo venir. Sí, porque el gobierno anterior no le dio mantenimiento. Bueno, pero ya pasó el gobierno anterior. Ya lo que hay que ver es cómo se hace para que no vuelva a suceder.
Exacto. Y creo que Y en estos momentos, esa es la en actitud tu para mundo, todo, ¿no? sí, porque ahorita lo que tienes es una realidad, te lo digo porque, pues no, lo acabo de vivir, yo vi a mi hija entrando ahorita. Y así me imagino que estarán muchísimos papás. Y aventó Que todo así. tenía ¿Y ahora esta qué hago? reunión, y ahora qué hago con este niño aquí en casa. Yo no tengo quien me acompañe o quien lo acompañe. Vamos a respirar y vamos a tratar de buscar opciones. Bueno, ya que no se han bañado, vayan al Parque Omar, vayan a Clayton, vayan a la cita costera, ejercítense si no tienen ningún tipo de, si no van a ir al trabajo por alguna razón, porque hay gente que trabaja en lugares muy cerrados, con poca ventilación, y que yo sugiero, digo, no pasa nada porque un día no se trabaje, o sea, este cuento de que se van a perder 90 millones, 100 millones de dólares, para en esa historia porque pasó la pandemia, nos encerraron a todos y nos dimos cuenta que el mundo siguió. Y que podemos trabajar desde casa. Y que podemos trabajar de casa, que tú estás en tu casa ahora mismo. Yo estoy en mi Para casa mi en esto, tristeza, cuando me enteré de que ella venía, te mandé, ¿verdad? Y te claro, dije, dame el link. ¿Por qué? Porque tengo que conversar con ella, que va a ser todo el día. O sea, no estaba programado que estuviera aquí, pero busco solución. Y aquí estamos, a través de la tecnología. no pasa nada. Y no pasa nada. Entonces, es importante tomar eso, ¿no? La excusa de que, bueno, es que me pasó esto y me desestabilicé, no es excusa. Porque en psicología tenemos algo que se llama la rigidez del pensamiento versus cuando soy flexible. Entonces, entre más rígido yo soy, entre más tengo esta creencia que las cosas son así porque tienen que ser así, y si no son así, no son, más voy a sufrir. Porque si hay un principio o uno de los principios que es una realidad es que todo está en constante movimiento, todo está en constante transformación. Entonces, cuando yo me apego a una situación y digo, esta es la situación perfecta, y eso cambia, voy a sufrir muchísimo, porque incluso nosotros hoy estamos un poquito más viejos que ayer y no puedes parar. Mañana vas a tener no sé cuántos, 45 años con tantos días. No va para atrás. Entonces, ¿qué puedo yo? Aceptarme, abrazarme y aceptar que este mundo está cambiando. ¿Cómo yo tengo un pensamiento flexible para adaptarme a las nuevas situaciones? Porque, repito, solo vas a controlar o controlarte a ti. Tenemos cero control con lo que está afuera, cero. Lo que sí puedo controlar es mi interpretación y mi conducta ante esas situaciones. Mi estimada Mary Ceballos, ¿cómo te puedes localizar? Al 66750180 me pueden escribir con muchísimo gusto. Pueden entrar a mis redes sociales, ceballos.mary en Instagram, en TikTok, en YouTube, o pueden ir a maryceballos.net, que es mi página web. Yo con muchísimo gusto estoy aquí siempre para apoyarlos en todos los temas que tengan que ver con nuestra salud mental. Mary Ceballos, te mando un beso, un abrazo y nos vemos el próximo jueves, ¿te parece? El próximo jueves, como sin agua, nos vemos Aquí vamos por a estar. línea o presencial. Nuestra psicóloga favorita, Mary Ceballos, aquí en la mañana por Radio Ancon. Vamos a la pausa. Usted escucha Radio Ancon, 92.1 FM y radioancon.com.